Hola Géminis, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas que ya anuncié en las lecturas del amor, ¿vale? A quién vas a conocer, quién va a ser tu siguiente cita, qué persona vas a conocer. Vamos a decir que esto es muy general y en el caso de que no te veas en esta lectura, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón porque te sea de ayuda, que te sirva, que te oriente, que te aporte. Empezamos por una cartita de este oráculo, a ver qué cartita le sale a Géminis. Ahí está, la cartita de... vamos a decir, esa carta que habla pues de madurez emocional, de serenidad, vamos a decir de las cosas como son. A lo mejor ya no eres esa persona que cuenta con una historia o con una relación de Disney Channel, ves las cosas pues oye, como son. Y esto es bueno, pero al mismo tiempo viene a hablarnos de esa persona que a veces, de lo mucho que ha madurado, ha perdido el encanto, que digamos, sencillamente que se ha desencantado de las relaciones, del amor, del romanticismo y todo este tipo de cosas, que claramente que si tú conoces a una persona que reactiva eso en ti, lo reactiva sin llegarte a pedir ningún tipo de permiso, porque eso está en ti, no es una cosa que te vayan a inculcar allí, es una cosa que ya está en ti, pero claramente pues sí que ha habido pues lo que te dice la carta, que todas las situaciones, las relaciones que tuviste hasta ahora a lo mejor han sido una decepción, nada dura toda la vida, ni bueno ni malo, todo al final busca su punto de equilibrio. La vida es así, la gente es así, como funcionamos es así, por lo tanto signo de Géminis, puede que ahora mismo estés actuando de una manera un poquito fría, vamos a decir, de manera muy lógica, de que no te quieres dejar llevar por esas emociones o sencillamente, como digo, ya le diste al off de las emociones y volaste el botón. Pero estas cosas pasan, que viene una persona con el botón, viene una persona con el botón y que le da a on, entonces pues, emocionalmente hablando, ¿vale? Por lo tanto, te veo en un punto en el que lo único que quieres aquí es esa calma, esa paz, lo que es la serenidad, que no me vengan a sacar de esta burbuja, que yo estoy súper bien. Apenas a lo mejor estás, para algunos, sanando una situación en la que has estado y que no ha sido para nada bonita. Por lo tanto, puede que tú estés en este punto, pero hombre, si te habla de esto es porque, y si estás aquí es porque claramente alguien va a llegar a tu vida, obvio. Vamos a ver, signo de Géminis. Te aviso desde ya que si digo un signo que no es de Géminis, me disculpo, pero claramente es Géminis, pero a veces, pues oye, me equivoco, así que bueno, vamos allá. Vamos a ver, Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus, ¿a quién va a conocer? Pues aquí estás. Has vivido una situación que tú has considerado un caos, una ruina emocional, hasta yo creo que has vivido para algunos de vosotros una situación de crisis, vamos a decir, aquello de quién soy, porque hago las cosas así, realmente yo soy así, porque es como que no te acababas de hallar en mil cosas o en muchas cosas que habían en tu vida, por lo tanto ha habido una reforma impresionante en tu vida. Empezamos 9 de bastos, la carta, de oros, disculpa, la carta de la luna, la carta del mago y el 7 de oros. Pues fíjate, signo de Géminis. Yo te voy a decir que te digo lo que aparece y tú con esto lo que quieras. Aparecen las energías, estas tuyas también, de que a lo mejor tú ahora mismo lo que estás haciendo es sanar una situación que te dejó en carencia afectiva, y esto viene a ser porque una persona, mira que tú antes de estar en una situación has sido una persona muy difícil, eras difícil, no es que te hacías el difícil, ¿vale? Una persona que sabe de lo que habla, una persona pues vamos a decir que más o menos sabía qué es lo que quería, con la vida medio arreglada o estabas en ello, estabas bien, ¿vale? Pero es que has conocido a una persona y parece ser que ha removido unas cosas que habían en ti, ya sea kármica, ya sea lo que sea, y esto para muchos tiene que ver con una influencia femenina que ha estado en tu vida, ya sea tu madre, tu tía, tu hermana, quien sea, o tu abuela, pero que claramente estaban las cosas allí. Pero a pesar de ello, a ti no te afectaba de manera, pues vamos a decir, super wow en tu vida, pero ya te digo que ha habido un hombre, una mujer que ha removido todo eso que había en ti, ¿vale? Aplícalo a tu situación. Claramente tengo aquí las energías de una madre,
tengo las energías de una madre y si está, por algo es. Por lo tanto, puede que tú aún estás lidiando con estas situaciones, vamos a decirlo así, ¿vale? Estás aún queriendo pues arreglar esta situación. Ha habido algo que lo ha dejado al descubierto y esto es tu situación actual. Así que vamos a ver qué es lo que se viene. Vamos a ver qué es lo que se viene. Pues fíjate. Yo por lo que veo, signo de Géminis, vas a conocer a una persona, una de dos. Aplícalo a tu situación según tu edad y al menos según la edad de la gente que tú estás buscando para estar en una relación o la que normalmente estás, con la que en general estás. Una persona o habla de su abuelo, de su abuela mucho, como alguien pues, realmente que le tiene mucho cariño, que le tiene mucho amor, ¿vale? O que tiene nietos ya, que tiene nietos y que ama, se muere por sus nietos. Por lo que te tengo signo de Géminis. Esta persona, como tú, habéis estado durante un tiempecito en el que realmente habéis estado, pues vamos a decir, súper ocupados con otras cosas que no son el amor. Os estáis enfocando en cosas, pues vamos a decir, mucho más así terrenales, cosas a lo mejor puntos de vista y estáis haciendo clics que tienen mucho que ver con la vida en general, con la filosofía de vida y la ideología esta que tiene una persona y por la que se deja llevar en su vida. Este hombre o esta mujer aparece de repente cuando tú estás en un punto en el que estás visualizando tu vida, estás buscando prioridades, estás buscando pues mejorar tu situación económica, tu situación laboral, estás buscando oportunidades reales porque estás ahí enfocado y estás queriendo pues hacer las cosas con mucha prudencia, pero puede que a base de esto que has vivido aquí, esto que ya existió o a lo mejor todavía existe, todavía estás confuso, confusa, que no sabes si realmente la gente que llega a tu vida va a ser algo bueno, va a ser pues algo, no sé, que ya estás en el siguiente nivel o esas relaciones que vas a tener en tu vida van a reflejar lo que tú ya te conoces. Es como que no sabes realmente hasta qué punto, qué tan lejos has llegado en este camino. Pero que este hombre o esta mujer llegan a tu vida y se quedan, ¿eh? Llegan a tu vida y se quedan, porque es alguien o estuvo casado una vez o es lo que está buscando, el casarse, ¿vale? Aplícala, te vuelvo a decir, a tu situación. Es alguien que se quiere casar, sí o sí, y quiere hijos para algunos de vosotros. Si a ti te veo inmune hacia todo este tipo de cosas, ¿vale? Inmune a que a mí no me vengas a decir cuatro cosas de una casa bonita, que si perro, que si hijos, que si no sé qué. Quieres ver las cosas con mucha lógica porque no te quieres dejar llevar por unas emociones que cuando lo hiciste a lo mejor te ha descubierto un mundo a lo mejor que tú no conocías, no querías llegar a tocar de nuevo. Eso que dijimos antes del vacío emocional para algunos de vosotros que tiene que ver o con un karma que tiene que ver con tu madre o con una carencia afectiva que te causó tu madre. Aplícala a tu situación porque esto es general. Yo por lo que veo a algunos de vosotros, por mucho que sea, esto es un lado claramente que tiene mucho que ver con la vida de uno, pero yo no te veo como una persona que se deja llevar en su vida mediante esta carencia. Es como, ay, es que yo soy así porque mi madre, ay, es que yo soy así. No, vale, es una cosa que existe, pero es que anda que no hay cosas que arreglar en mi vida, anda que no hay cosas que hay que sanar. Por lo tanto, lo que se viene con este hombre o esta mujer es una conexión espectacular, es alguien que ha hecho mucha evolución en su vida, es alguien religioso, es alguien que tiene pues su manera de conectar con la divinidad o como la llame, ¿vale? Pero que te vuelvo a decir, para muchos va a ser la pareja perfecta. Noto mucha energía serena en sus emociones, mucha energía calmada. Puede que te una a este hombre o a esta mujer una situación laboral. Esto como si es que tú estás yendo a cogerte un café por la mañana y esa persona pues que está en ese bar es la que te sirve el café, pues claramente mediante su relación, su situación laboral. Es una persona que te digo que le añade a tu vida ese toquecito espiritual, calmado y todo este tipo de cosas. Te lo digo como tal. Para un grupito de vosotros, un grupito pequeño, chiquitín, puede que este hombre o esta mujer estén ya en una relación
estén casados y que quieran contigo algo. Casados como si están separados de hace 15 años y que todavía pues a lo mejor no se llegaron a divorciar, pero que claramente contigo es como que dice, buah, de mí no te escapas, Géminis, ya te digo, es que llega y no se va. Os une algo espiritual, algo bonito, muchas cosas bonitas, y esto no significa que tenga que ser una llama gemela, un alma gemela de esas pues que no son nada bonitas. Vamos allá. Religioso, como he dicho. Bueno, ermitaño, estuvo, como te he dicho, estuvo. Esta persona también a lo mejor tuvo una adicción hace mucho tiempo y de la que se salió. No sé, la gente de jovencita pues hace muchas cosas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tuvo eso. No tuvo una figura, vamos a decir, lo que es su papá. Estuvo y no dejó una buena marca, o no estuvo ya de por sí. ¿Vale? Por eso a lo mejor está el puntito este, como te he dicho, que le aporta a tu vida un punto espiritual o un punto pues elevado, un punto calmado, sereno. En fin, alguien al que le gusta muchísimo hablar de sí mismo, o sencillamente que tú estás hablando de una situación y se va a colocar a sí mismo, a sí misma como un ejemplo, porque claro, porque la gente, yo te voy a dar un ejemplo y no voy a darte el ejemplo de la vecina. Te voy a dar mi ejemplo porque me conozco, porque lo he vivido yo. Y puede que esto te llegue a parecer como un poquito egoísta, que habla mucho de sí mismo, que habla mucho de sí misma. Alguien divertido, por lo que hice aquí. Hombre, se agradece el puntito. Y la otra cartita es alguien, ves, ya te he dicho, el amor a primera vista. Hay gente que cree en esto y dice que existe, y hay otra gente que dice que no existe. Ahí yo ya ni pincho ni corto. Si tú crees que existe, pues genial, y si no, pues no. Así que bueno, signo de Géminis, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.